Amén. Hermanos, necesitamos oír la voz de Dios. Dios me viene hablando mucho con respecto al valor y el poder de la palabra de Dios. ¿Escucháis bien, no? ¿Sí? Amén. Con todo esto de la insonorización y todo lo demás, también aprendimos que estar más de una hora a más de 70 decibelios es dañino por el oído. Así que, bueno, sin darnos cuenta, todos los pentecostales del pasado hemos vivido de milagros, me parece, porque sobre todo para los niños es muy dañino más cantidad de decibelios. Bueno, necesitamos, hermanos, como yo te decía el domingo pasado, crear ambientes donde Dios nos hable. A veces nosotros estamos corriendo de un lado para otro y no generamos esos ambientes donde Dios nos habla. A veces no generamos ni siquiera ambientes donde nuestros hijos nos hablen. Bueno, un amén, se creó un silencio, sí. No generamos ambiente ni siquiera donde nuestra esposa o nuestro esposo nos hable. Hermanos, a veces nosotros estamos tan mal, tan agobiados con el mundo en el que estamos viviendo, que no tenemos la capacidad, vivimos tan al límite, no tenemos la capacidad de soportar los problemas de otro, aunque sea alguien de la familia. Esa es la razón por la cual comenzamos a enfadarnos cuando alguien nos cuenta problemas. Si nos habla de cualquier otra cosa, está bien, pero cuando comienza a contarnos un problema, se va subiendo la tensión y a veces terminamos discutiendo. Es porque no estamos nosotros en condiciones de escuchar a nadie que nos traiga un problema nuevo, aunque sea alguien de la casa. Entonces, no estamos bien. Y el mundo está viviendo muy mal, hermano. Y estamos viviendo mal. Estamos viviendo bajo una tensión muy grande. Entonces, necesitamos oír a Dios y necesitamos generar estos ambientes donde Dios nos hable. Amén. Donde podamos hablar con Dios. Ayer en la mesa estábamos hablando, es horrible cuando todo el mundo tiene algo que decir, ¿no? Alguien habla, quiere contar algo y el otro se adelanta y te cuenta también su problema. Y viene el otro y tú dices, yo quería contarte mi problema. O alguien habla un tema y el otro empieza a hablar de sí mismo, ¿no? A veces no sabemos dialogar. Somos muy buenos en los monólogos, pero nos cuesta dialogar. Bueno, ni nuestros políticos saben dialogar, así que ¿qué vamos a pedir? Por eso necesitamos crear estos ambientes. Yo el domingo pasado te leía Deuteronomio, capítulo 8. Vamos a leer también algunos versículos de aquí. Sabes que el deseo de Dios es que su pueblo le escuche. La palabra de Dios produce vida. Nosotros no podemos separar a Dios. No se asusten, creo en la Trinidad, ¿vale? Pero no podemos separar, no es que aquí cortamos, aquí está, este es uno, este es otro. Pero no podemos separar a Dios, te quería decir, de su palabra. No es que la palabra sea Dios, pero es palabra de Dios. Por lo tanto, lleva expresado su sentir, su corazón, su carácter. ¿Sí? Ese es su anhelo, su deseo, su expresión. Por eso, la palabra de Dios y Dios es imposible. En la palabra va incluida la persona. Lo que pasa es que nosotros vivimos en unos tiempos culturales muy diferentes a los que existían cuando se concibió esto, pero sobre todo muy diferente a lo que Dios siente. Teóricamente debería ser que mi palabra represente mi persona, no que yo sea una cosa y mi palabra diga otra, sino que lo que yo digo, eso soy. Por lo tanto, yo no puedo separar la palabra de Dios. Cuando yo escucho a la palabra, estoy escuchando a Dios, y cuando escucho a Dios, tengo comunión con Él. O Él ha decidido tener comunión conmigo. Su palabra tiene poder para sanar, no porque la palabra en sí sea poderosa, sino porque el Dios que da la palabra es poderoso. Por eso Dios sanó con su palabra. Dios provee. Necesitamos volver a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Necesitamos oír a Dios. Ayer hablamos con Lili sobre la globalización, esas charlas que tenemos, ¿eh? Yo tengo que enseñar siempre sobre la globalización, acabo de enseñar eso, así que estoy ahí con todo el tema otra vez de la globalización, ¿no? En el CESTAG, hablando de los chicos sobre la globalización. Y Lili me hablaba del globalismo, ¿no? De la actitud de aquellos que fomentan, porque la globalización es un fenómeno, pero hay gente que saca ganancia de esto. ¿Sí? Entonces, y entre uno de esos valores de los globalistas que molesta, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la fe en Dios, porque todas estas cosas incentivan la libertad del ser humano y sobre todo la capacidad individual de tomar decisiones. Si los metes a todos en un mismo saco, es fácil manipularlos económicamente, socialmente,
Por eso la destrucción de algunos de estos valores es muy bueno para los que se mueven dentro de la globalización para sacar rédito económico o de cualquier otro tipo. Nosotros necesitamos volver a escuchar a Dios. Escuchamos mucho a mucha gente, pero necesitamos oír a Dios. El texto que te leí de Deuteronomio 8, versículo 2, dice: y te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto. ¿Qué día es hoy? Hoy es 3. Ayer fue 2. Estamos en la discusión con Lili, porque ella dice que fue el 1, yo digo que fue el 2. Cuando llegamos por primera vez a España. En el año 1992. En mi familia había un dicho: estamos igual que cuando vinimos de España, ¿no? Porque es que no teníamos nada, ¿no? Porque mi familia emigró de aquí para allá, ¿no? Bueno, en el año 92, Lili, hoy, en estos días estamos cumpliendo 30 años aquí. Y el día 7 o 6. No, también. Pero no quería contar cosas personales. Gracias, Coco, por tu romanticismo. Eres tan romántica, Coco, que te has metido en otro romanticismo. Te lo agradezco. Sí, es verdad. Bueno, es que para nosotros abril es un mes de aniversario. El cumpleaños de Piti, en abril nos casamos, en abril llegamos aquí. El 7 de abril llegamos a Granada. Fíjate, justo el día de nuestro aniversario. El 7 de abril entramos con una Alsina Grail y nos compramos un mapa de Granada porque no teníamos ni idea dónde estábamos. Así que en estos días estamos cumpliendo 30 años aquí. Gloria a Dios. Este texto dice: y te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Dios. Te acordarás en estos 40 años. Bueno, a nosotros nos quedan 10 todavía. Para probarte, para afligirte, dice, ¿no? Yo te lo prediqué el otro día. ¿Cómo puede ser que Dios te aflija? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no su mandamiento. Y te afligió, no te machacó, te trajo presión y te hizo tener hambre. ¿Saben para qué? Para hacer milagros. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. No estaba en la lógica. Tú no puedes desarrollar una lógica sobre lo que nunca has conocido. La lógica funciona en base a lo que nosotros tenemos o conocemos. Tengo 2, si le agrego 2, luego es 4. Pero si yo no conozco esto, ¿cómo puedo desarrollar lógica? Dice la Biblia que cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, fue a sacrificarlo seguro de que Dios lo iba a levantar entre los muertos. Sin embargo, nadie había resucitado hasta ese día. O que lo sepamos. No estaba en el conocimiento de Abraham. Sin embargo, él creyó. Este texto dice: nunca tus padres habían visto tal cosa, ni tú lo habías visto. Y te trajo en estos 40 años para hacerte saber, dice aquí, que no solo de pan, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Dios permitió todo esto e ir aún contra la lógica que podían ellos desarrollar. Dios los sorprendió en el desierto con un propósito: de que todo lo que vendría saldría de las promesas que Dios le había dado a Abraham y luego a Moisés, por ejemplo. Y que por esas promesas Dios estaba haciendo milagros delante del pueblo. Y esto es algo maravilloso. Este es el valor de la palabra de Dios. Yo he movido siempre mi vida en base a que si Dios me habló o Dios no me habló. He hecho muchas cosas en mi vida basándome pura y exclusivamente Dios me dijo. A veces Dios me prohibió cosas. Siempre fui muy bueno haciendo negocios. Era mi mundo el negocio. Vendía lo que podía y vendía lo que quería. Pero un día Dios me dijo: se acabó, nunca más hagas esto. Yo el otro día le decía a Lili: ¿te das cuenta, Lili? En estos años nunca he tenido un trabajo fijo, nunca he tenido un sueldo fijo realmente. Más que el sueldo que ahora me está dando la iglesia. Desde que me entregué a Cristo. Pero hasta aquí nos ayudó el Señor. Y tenemos una casa. Y nuestras hijas pudieron estudiar. Y nunca faltó el vestido ni la comida. Y hasta aquí Dios nos ayudó.
Y si yo hubiera estado haciendo negocios, la gloria de Dios hubiera sido empañada. Porque podríamos haber dicho, bueno, fueron buenos negocios los que hice. Pero ahora no puedo decir eso. ¿Por qué Dios hace estas cosas? ¿Por qué este texto dice, y te hizo tener hambre? Te hizo pasar por alguna necesidad para que te des cuenta que no vives solo de pan. ¿Por qué Dios a veces no resuelve rápidamente un problema? ¿Por qué no viene rápido ese hijo y te pide perdón? ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que sucedan estas cosas? Para hacerte saber que no solo de pan, que no solo de problemas solucionados, que no solo de una economía mundial estable podemos vivir, sino que vivimos de las promesas que Dios nos ha dado, de la palabra que sale de la boca de Dios. Este texto, te decía el domingo pasado, fue usado por Jesús. Cuando vino Satanás a decirle, yo sé que tienes hambre, convierte las piedras en pan. Y Jesús le dice, no, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Como diciéndole Jesús, yo no voy a arruinar mi comunión con el Padre. Yo no voy a arruinar el plan de mi Padre, ni los miles de años de la historia de mi pueblo para llegar hasta este momento, porque tengo hambre por un plato de comida. Porque yo no vivo por el hambre que tengo, sino por la palabra que Dios me ha dado. La Biblia es muy radical en esto. Y no debemos perder nosotros esta visión radical de la Biblia. Perdonadme la sinceridad. Esto no es relativo. Si Dios habló, Dios lo hará. No hay relativo en esto. Por eso, el peligro humano es el orgullo. El orgullo que nos hace a veces intencionalmente olvidarnos que fue Dios quien lo hizo. Porque cuando en primer lugar, tú no estarías vivo si no hubiera sido por Dios. ¿Sí o no? Yo siempre digo esto. Miren, de las matriarcas que oré recién, de Sara, de Raquel, de Rebeca, eran estériles. Eran estériles. De 3 mujeres estériles surgió el pueblo donde vino nuestro Salvador. Chicas, no acepten rápidamente la idea, no, yo voy a ser estéril. Vamos a orar. ¿Qué ha dicho el Señor? Amén. ¿Qué ha dicho Dios? Aquí tenemos promesas. Yo a veces veo a Paulita. Dios me habló. Cuando presentamos a Paula, yo sentí algo. Ella va a ser una bendición para tu ministerio. Y va a ministrar contigo, algo va a hacer Paulita. No sé cómo será, pero yo lo espero a esto. Y nos sorprenderemos cuando suceda. ¿Y sabes qué? No deberíamos sorprendernos, porque Dios ya lo había dicho. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que nos olvidamos. Nos olvidamos que Dios te sanó. Nos olvidamos que nuestras hijas nacieron por milagros. Nos olvidamos. Nos vamos acostumbrando a la fidelidad de Dios en sus promesas y al poder de Dios en sus milagros. Y vamos viendo la situación adversa. Este texto dice, te he traído para que nunca te olvides. Y por favor, decía Dios, cuando entres a la tierra, no te olvides que fui yo quien te metió. Ahí toda la vida. Desde la juventud hasta que nos hacemos viejos. A tanto San Valentín. Me salió en argentino. Tanto San Valentín. Tenemos que amar de verdad, hermano. Si quieres celebrar San Valentín, yo no estoy prohibiendo, no te estoy diciendo que no. Pero si recordamos fecha y a veces no recordamos cuando Dios nos habla. Por eso, ¿sabes qué? Un día Dios nos habló por medio de una persona con respecto a la vida de Abraham. Y Dios nos dijo, por medio de esa persona que Dios lo usaba muchísimo, Dios os ha visto el corazón y tal. Y ser siempre, dijo, como Abraham. Porque están los Lot, que siempre van detrás de las tierras verdes. Pero los hombres y mujeres como Abraham van andando y andando en desiertos y edificando altares.
Esta persona nos dijo, nunca se olviden de esto. Siempre edifiquen altares. Los altares que Abraham hacía eran lugares majanos, montones de piedra, para que cuando él volviera a pasar por allí o sus hijos pasaran por allí, recordaran que en ese lugar Dios les había hablado. Un día Abraham llega a un lugar que luego su nieto le llamó Betel, casa de Dios, pero hasta ese momento no se llamaba Betel. Y dice el capítulo 13, versículo 3 de Génesis, y volvió por sus jornadas, había metido la pata Abraham, así que se tuvo que volver, desandar caminos. ¿A dónde vas a ir cuando tienes que desandar un camino mal hecho? Vete al lugar de donde te apartaste, que fue el último lugar donde Dios te habló. No hablo del lugar físico, sino qué fue lo que te dijo Dios. ¿Y qué estás haciendo ahora? Bueno, volvamos a aquel punto, aquel momento donde comenzaste a desviarte. Y dice que Abraham volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Aquí me habló Dios. Nunca me voy a olvidar de esto. Cada vez que Dios le hablaba a Abraham, levantaba un montón de piedras, hacía un sacrificio y adoraba a Dios. Y cuando volvía por ahí, miraba esos montones de piedras y decía, este es el camino por donde me trajo el Señor. Nunca te olvides cuándo te habló Dios, ni en las circunstancias en las que te habló Dios y por qué te habló Dios. Yo le pido a Dios que ahora, en esta mañana, el Espíritu Santo nos recuerde cómo nos habló en el pasado. Por eso Abraham iba haciendo altares a lo largo de su vida. Eran lugares de referencia donde Dios le había hablado. Necesitamos mantener estas referencias en la vida. Si no te pierdes. Gran parte de la felicidad del ser humano es mantener siempre un sentido en la vida. ¿A dónde estás yendo? ¿Para qué haces las cosas? ¿Para qué vivo? ¿Para sobrevivir? ¿Hasta cuándo? No hay una razón para las cosas. Cuando tú tienes un sentido claro en la vida, hasta los sufrimientos cobran sentido. Porque sabes que esto está pasando para alcanzar aquello. ¿Sí o no? Amén. Por eso necesitamos tener referencias, porque tener referencias sabemos por dónde nos trajo Dios y a dónde nos está llevando. Amén. Eso es algo importante entenderlo en la vida. Si no, nos perdemos. Y esto lo aprendió el nieto de Abraham, Jacob. Y Jacob también hacía altares, más que Isaac. Y Jacob siempre recordaba donde Dios le hablaba. Génesis 35:3 dice, levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino en que he andado. Jacob ya es un hombre viejo y cojo porque Dios le tocó el tendón. Y le dice a su familia, levantémonos y vámonos a esa loma, esa montañita. Vámonos allí. Que yo le llamé un día Betel porque allí me habló Dios. Yo quiero volver a ese lugar, a donde Dios un día me habló. ¿Sabes cuántos años habían pasado? Más de 21 años. Más de 21 años. Era un hombre joven, rebelde, cabezón, que le dijo a Dios, sí, en Betel se le aparece Dios con los ángeles y la escalera de ángeles que subían y bajaban. Y Jacob le dice, vale, si me das mujer, si me das ganado, si me das tierra, tú serás mi Dios. Vale. Me madura y vuelve, Jacob. Te quedan 21 años todavía. Hazte hombre, Jacob. Y Jacob se fue, 21 años dando vueltas, sufriendo, peleando con gente que eran igual o peor que él, como Labán, por ejemplo, más comerciante que él, haciendo negocios entre ellos, saber de quién eran las ovejas y quién no, las rayadas, las manchadas, qué lana se vendía más. No me sale un pelo, de este pelo no me sale un tejido uniforme, así que las tuyas son estas, las mías son aquellas. Jacob pensó y dijo, vamos a inventar las telas de multicolores, así que necesito ovejas que salgan manchadas. Se quedó con las ovejas manchadas. Peleando 21 años. Peleando con Dios al final. Peleando consigo mismo y con su historia de no querer volver a enfrentar a su hermano porque se fue huyendo y no cerró el ciclo. Yo no te voy a predicar de eso ahora, pero a veces es necesario volver a aquel lugar donde salimos mal y cerrar bien el ciclo y dejar las cosas en orden.
para que el agua del cubo no se nos pierda porque está pinchado allá atrás. Por eso, él dijo, yo voy a volver a Betel y voy a adorar a Dios que un día me habló aquí. Nunca te olvides las promesas de Dios, lo que Dios te dijo y cómo y cuándo Dios te habló. Necesitamos escuchar a Dios. Necesitamos leer la Biblia. Y necesitamos determinar la vida en el camino de su palabra. Necesitamos determinarla. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Cuál es el sentido que le estás dando a tu vida? Te lo vuelvo a decir. A mí siempre me gusta recordarlo porque me impactó muchísimo un psiquiatra, Viktor Frankl. Muchas veces lo he mencionado, de verdad. A veces pienso que tuvo un encuentro con Cristo, Viktor Frankl. Y él en los campos de concentración empezó a hablar del verdadero sentido de la vida. Él llegó a escribir y decir, aún el campo de concentración llegó a tener sentido para mí cuando yo me di cuenta cuál era el verdadero sentido que yo tenía, hacia dónde estaba yendo. Hay gente que no sabe si es de noche o está en un túnel. ¿Saben por qué? Porque no tiene sentido la vida, no saben hacia dónde están yendo. Viven estancados y cuando oscurecen no saben si es de noche o es un túnel. Por eso se desesperan. Cuando tú tienes un sentido sabes que el túnel es pasajero. La oscuridad pasa porque sabes hacia dónde estás yendo. Un aspecto del secreto de la satisfacción en el ser humano tiene que ver con el sentido de la vida. No le interesa a los globalistas esto. Porque a los globalistas lo único que les interesa es que tú produzcas y consumas. Y cuanto más insatisfecho estés, más vas a consumir. Los que están satisfechos no necesitan nada más. El Salmo 23 es un dolor de cabeza para estos globalistas que te decía recién. El Señor es mi pastor y no necesito nada más. Así que no me manden publicidad que no quiero comprar nada. Amén. Lo siento por Ana que es publicista, no quiero que se enfade conmigo, pero bueno. Necesitamos escuchar y determinar la vida, el camino. ¿Saben qué? En su palabra. El Salmo 119, que tanto te leí en estos días, versículo 105. En este contexto lo vas a entender mucho mejor a esto. Lámpara es a mis pies tus palabras y lumbrera mi camino. Yo tengo mi camino iluminado porque tú me hablas. Se transforma en camino con luz y claridad cuando la guardamos en el alma y la guardamos en la mente, en fe. Cuando la palabra produce efecto en el mundo emocional y me cambia la manera de pensar, se produce fe y una actitud de espera. Esta actitud de espera produce en nosotros un estado de ánimo, como es la alegría, como es la tristeza. Ese estado de ánimo lo llamamos esperanza. Por eso te decía una vez, no confunda esperanza con fe. La esperanza es un estado de ánimo, es una alegría adelantada. La fe es una actitud, un posicionamiento ante una situación o ante algo que alguien te ha dicho. La fe es que tú confías en lo que alguien te dijo, pones fe en ello. Pero la esperanza es un estado de ánimo que se produce porque sabes que si eso vendrá, ya hay alegría en ti, aunque tú todavía no lo tengas. Esa alegría adelantada es esperanza. Y el Salmo 119 habla de esperar en la palabra. Y cuando habla de esperar en la palabra, lo que te está diciendo es, quiero tener esperanza. Y la esperanza va a cambiar mis estados de ánimo. Por eso, en el versículo 49 del Salmo 119 dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Esperar. ¿Sí o no? Esto es algo maravilloso. Gloria a Dios. Mucha gente, sobre todo le sucede a las chicas, que son más románticas o tal vez tienen mayor inteligencia emocional. ¿Cómo les cuesta dormir la última noche antes de la boda, no? A veces ni se duerme esa noche. ¿Saben por qué? Porque la esperanza es tan grande que le va a explotar el pecho de esperanza. Y se transforman en, ¿cómo se llama? En mariposillas en el estómago. Y no sé, ¿qué es eso? Es un estado de ánimo maravilloso. Sé que aquello que espero, que tengo ganas de que suceda, va a llegar. Y cada día está más cerca. Y ya me quedan 24 horas. No, me quedan 20. No, me quedan 19. Y empezamos con una vida diferente. Esperanza. Me has hecho esperar en tu palabra. No esperes en otra cosa. Amén. No, pero vamos a votar a tal partido que cambia España. No. Vivimos en la Unión Europea. Quien manda es Bruselas. Olvídense de lo otro. No, yo soy de izquierda, derecha. No, tú ya no eres ni de izquierda ni de derechas. Tú eres de la Unión Europea.
No aceptamos, decía el otro día alguien de la Unión Europea, que un país le quite la posibilidad de decisión a otro país porque quiere entrar en la Unión Europea. Anda, ¿qué? España tiene libertad de decisión porque está en la Unión Europea. A ver cuánto aceite podemos vender. A ver cuánto puede ser el interés que el Banco Central Español puede poner por un crédito. Si eso lo determina Europa. Hace mucho tiempo que hemos perdido la independencia y la libertad de decisión. No lo digo con rebeldía. No lo digo con mal espíritu. Pero nosotros esperamos las decisiones, las soluciones que nos traen otras personas. Tenemos que aprender a esperar lo que verdaderamente te va a producir esperanza en lo que Dios prometió. Iglesia, tenemos que volver a Dios con todo nuestro corazón. Sin rebeldía, sin antisistema. Versículo 50 decía, ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho, o sea, lo que tú dijiste, lo que tú mandaste, la expresión de tu pensamiento para mí, me ha vivificado. Lo que tú dijiste me ha dado vida, Señor. Me ha dado vida. Esto último muestra el estado de ánimo que se genera por la espera con fe, que es la esperanza que te decía recién, la alegría que nos vivifica, nos da vida. Iglesia, necesitas esperanza. La esperanza no te lo van a dar los partidos políticos. Esa esperanza va a morir a los 3 meses que estén gobernando. La verdadera esperanza te la da el Dios fiel, que puede hacer milagros. Versículo 74 decía, los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Los que tienen respeto por ti me verán a mí y se alegrarán. ¿Por qué se van a alegrar? Porque me van a ver feliz, porque esperé en ti. Y tú fuiste fiel. No fiel a mí. Porque ¿quién soy yo para que el gran Dios eterno sea fiel a un tío como yo? No, tú eres fiel a tu palabra. Lo maravilloso de esto es que Dios es fiel a su palabra. Y lo maravilloso es que Dios me haya dado palabra a mí. Y lo maravilloso de que me haya dado palabra a mí es que me ama entonces. Eso es lo maravilloso, que Dios te ama. Porque en cuanto pienses a pensar que Dios te es fiel a ti, el diablo va a venir a decirte, tú no mereces que Dios sea fiel contigo porque mira cómo eres tú. Y es que Dios no es fiel a ti. Dios, según la Biblia, es fiel a su palabra. A ti te ama. Por eso cuando Dios nos habló es porque Dios ya determinó que así sea. Eso no es carta libre para hacer lo que querramos. Porque puede que eso nunca se cumpla, pero no por Dios, sino porque yo no llegué a ese punto. Y me aparté en el camino. Los que te temen me verán y se alegrarán. Por eso Dios revela el camino. Dios siempre reveló el plan que tuvo con su pueblo. Dile a Dios, Señor, háblame, guíame, enséñame. Aunque no tenga detalles, pero guíame, Señor. No digo que Dios te vaya a mostrar cómo es el color de ojos de tu hijo, el color de pelo, la estatura. Ni siquiera te digo que vayas a saber el sexo que va a tener tu hijo. Pero si eres estéril, Dios puede decirte, no temas, yo te daré descendencia. Tal vez no sabes los detalles, pero sí sabes que Dios habló y que Dios lo hará. Yo no sé si el año que viene lloverá, hará frío, en ese día, en esa fecha que Dios me dijo que iba a hacer tal cosa. No lo sé, no sé los detalles, pero puedo saber hacia dónde me está llevando Dios. Cuando Jerusalén estaba a punto de caer, faltaba poco. Asiria se había llevado a los del norte, Babilonia acechaba. Y aparece el profeta Isaías. Y en el capítulo 30 de Isaías hay unos textos que son preciosos. Y dice el versículo 18, por tanto, Jehová esperará para tener misericordia de vosotros. Y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente, el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, y nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti, y al oír la voz de tu clamor, te responderá. ¿Cuándo iba a suceder esto? En el cautiverio. Cuando estuvieran en Babilonia, ellos clamarían a Dios, y Dios volvería a responder. Y les hablaría y cumpliría las promesas dadas en Isaías, en Jeremías. Y cuando se cumplieran esos años, ellos volverían a Jerusalén. Ahora aún todavía no habían sido llevados. La situación era caótica. La presión era grande. Y vendrían días de aflicción. Pero esta palabra venía para decirle, no tengan miedo.
porque volverán a ser felices. Y Dios se les estaba determinando el camino porque les decía por dónde iban a pasar. Necesitamos estas experiencias, iglesias. No solamente creer en la existencia de un Dios, necesitamos ser guiados por Dios a través de su palabra. El valor de la palabra de Dios, no el sentir de un corazón que dice que Dios le habló y es lo que a él o a ella le apetece, sino saber que es Dios quien está hablando. Con el temor y el respeto profundo que Dios está hablando. ¿Sí o no? Amén. Eso es así. Por tanto, esperará Dios para tener bienaventurados los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén nunca más llorarás. Y él, al oír la voz de tu clamor te responderá. Dios hablaría. Bien que os dará el Señor pan de congoja y aguas de angustia. Claro, iban a estar en el cautiverio. Y con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Bueno, tú que manejas bien el hebreo, búscalo por favor y después me cuentas, ¿vale? Acuérdate de este texto. Pero no sé si dice maestros en plural. Darle la intención parece como aquel que te guía. Nunca se apartará de ti. Y oirás la voz. ¿Saben por qué digo esto? Porque creo que aquí está hablando de Jesús. No tengas miedo, Jerusalén. Algún día tu maestro, tu Señor, estará aquí y tus ojos lo verán. Y Él te guiará y te dirá cuál es el camino que tienes que tomar. Hermanos, esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Por eso dice, y dice eso porque yo creo, Jesús fue quien nos enseñó la interpretación correcta de la ley, su palabra. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas la palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis ni a mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ni en política, hermano, nada. Siga Dios. Entonces profanarás cuando oigas la voz del que te guía. Cuando escuches la voz del que te guía y que te dice este es el camino, no te apartes, camina, camina, camina. Entonces vas a tener autoridad espiritual. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, ya lo sabemos, y las vestiduras de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso, sal fuera, le dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres. Dios bendecirá lo que tú siembres económicamente, en la familia. Cuando seas guiado de esta manera, dice el texto, no temas, le decía al pueblo. Aunque vengan tiempos difíciles, volverás a Jerusalén y volverás a ver fiesta en Jerusalén. Y tu maestro te guiará aquí en Jerusalén. Oirás su voz y te dirá, no te apartes. Haz esto. Entonces, destruirás todas estas imágenes. No tengas miedo, tendrás autoridad sobre ello. Y entonces vendrá lluvia sobre lo que tú siembres. Wow. Hemos sembrado aquí en este lugar. Y yo hoy le pedí al Señor, derrama con poder la lluvia de tu espíritu en este lugar. Que de aquí crezca mucha vida para la ciudad. Crezca vida para la ciudad. Gloria a Dios. ¿Quién sabe si un concejal, un futuro alcalde, vive en esta calle? ¿Quién sabe si la madre de un concejal o de un futuro alcalde, el padre, vive en esta calle? Y un día le dice, hijo, ¿sabes qué? Estoy yendo a la iglesia que han puesto ahí cerca de mi casa. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Quién sabe cuánta vida puede fluir de este lugar? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe cuánta vida puede fluir de tu hijo, de tu hija? Solo Dios lo sabe. Y entonces dice, Dios hará llover sobre tu sementera. Y cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio y aventado con pala y con criba. No tengas miedo, no le vas a dar basura a tus animales. Aún tus animales van a ser bendecidos con comida buena y de este año. No tengas miedo. No tengas miedo. Yo oraba por mis plantas, por mi huerto. Tengo unas acelgas así grandes.
Y no se helaron este año. Y no arranqué los pimientos. Y el otro día tuve que apuntalar unas 2 matas de pimientos con 2 cañas porque se estaban quebrando. Y ayer me acerco y veo donde se habían arrancado los tomates, no me di cuenta, pero habían quedado raíces. Y veo 2 plantas de tomates ya crecidas, llenas de flores, y algunas llenas de tomates pequeñitos. Ustedes perdónenme, yo me crié en el campo. Y yo veo una relación tan directa entre la naturaleza y Dios, que yo siempre he orado en la naturaleza. Así que cuando veo cosas como esa, lo que hago, Señor, gracias, bendice esta tierra. Y bendice estas plantas, Señor. Y que sean buenas. Y lo vi todo lleno de tomate. Y a Tiago le encantan los tomates cherry. Y los ve y se los zampa todo. Así que yo dije, Señor, estos son para Tiago también. Ya vendrá y se prenderá la planta y no dejará ni uno, Tiago. Este texto dice, yo bendeciré tu tierra. En Isaías también habla del pecado de Egipto y dice, y la tierra se desintegró debajo de sus pies. Hay campos en el mundo que vayan ustedes a sembrar, no van a cosechar nada porque está quemada de toda la basura que le echan. Para solo cultivar un producto han quemado la tierra. Hemos quemado los mares y los ríos. En la manga del Mar Menor, yo no sé cuántos de ustedes han ido a pasear alguna vez. Yo he estado allí de días de vacaciones. Los peces aparecen muertos al lado, están todos quemados porque el agua está llena de productos químicos. Pero este texto dice, cuando yo te hable, aún la tierra será bendecida. No tengas miedo, Jerusalén, volverás. Segunda de Crónicas 36:21. Cuenta cómo vuelve el pueblo. Y dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo. ¿Cómo? Dios se los llevó al cautiverio para que la tierra descansara. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Amén. Yo no te voy a hablar ahora de agricultura, porque no soy el más indicado para hacerlo. Pero sabéis que hay lugares que necesitan por lo menos 50 o 60 años para que se vuelva a sembrar cualquier producto y vuelva a nacer. Yo cuando leo esto, no sé a qué se está refiriendo Dios aquí, pero aquí dice, pasaron 70 años para que la tierra descansara. No estoy hablando de agricultura ni de tierras, ¿vale? Lo cierto es que Dios permitió que se fueran al cautiverio y todas las cosas volvieron a su cauce. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, se lo llevaron los babilonios. Persia era una provincia. Sin embargo, Dios ya lo tenía preparado. Cuando se los llevó Dios al cautiverio, Ciro no había ni nacido, tal vez era un niño pequeñito. Rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová, para que se cumpliese la palabra de Jehová. Dios hizo que Babilonia desapareciera y surgiera Persia porque estaba dentro de sus planes para que su palabra se cumpliera. Daniel un día dijo, Dios quita y pone reyes. Si Dios te ha dado una promesa y es necesario que hasta un gobierno cambie para que recibas la promesa, Dios lo hará. Y esa no es tarea tuya, Dios lo hará. Deja que Dios es el encargado de que se cumpla lo que Él dijo. Tú simplemente disfruta en esperanza de lo que Dios te ha dicho. Gloria a Dios. Si es necesario que quiten ese médico para que se cumpla las promesas de Dios sobre tu cuerpo, Dios va a hacer que lo quiten. Oren por él porque voy a parar el paro, me parece. El primer año del rey Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, ¿se acuerdan lo que le dije un día? El Dios de los cielos, ¿no? Que le dieron ellos esa adoración. Me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha encargado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y que suba. Dios me ha dicho que en Jerusalén se tiene que reconstruir el templo. El cumplimiento de la palabra. Te vas a maravillar viendo como mucha gente que ni conoce a Dios va a estar respondiendo al plan y propósito de Dios para tu vida. Te vas a sorprender. Por eso nunca te metas en los planes de Dios. Deja que Dios lo haga. Porque no vaya a ser que algún día te encuentres trabando a esas personas. Aquí fue Ciro. Con nombre y apellido aparece en Isaías, Ciro, mi siervo. 70 años pasaron. 70 años. Y lo que Dios dijo, Dios lo hizo.
Gloria a Dios. Por eso, hermano, para no invertir mucho más tiempo, necesitamos generar esos ambientes propicios donde Dios nos hable. Isaías decía, mientras dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dice así, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te he deseado en la noche, y se me fue el sueño de madrugada, y te busqué, y tú me hablaste. Esto es algo precioso. Necesitamos crear ambientes donde Dios nos hable. Escuchar su voz. Los padres, las madres tienen que generar ambientes donde Dios les hable, si no vuestros hijos, ¿qué van a aprender? ¿Cómo pensáis que vuestros hijos van a decir, necesito que Dios me hable, papá, si nunca te vieron a ti generando ambientes propicios para que Dios te hable? Dale tiempo para que en ese tiempo Dios te hable. No es que Dios necesite tiempo, tú necesitas tiempo para que se te limpie la orejilla y para asimilar lo que Dios te dice. Muchos filósofos del pasado, no hablo de filósofos griegos, estoy hablando de filósofos hasta persas o caldeos, por ejemplo. Pensadores caldeos, que los hay. ¿Qué pasa? Que en nuestra cultura hicimos una línea a la altura de Grecia, por ahí, por Chipre. Y lo que queda de aquel lado eran bárbaros y lo que quedan de este lado eran civilizados. Y aquí estaban todos los pensadores, aquel lado eran todos bárbaros. Los que pensaron aquí nos traen hasta guerras ahora y barbaridades. En los colegios, en los institutos se enseñan solo filósofos griegos y en el mundo, aquí hubo filósofos judíos impresionantes en la Edad Media, pero no los conocemos nosotros que hemos nacido o que vivimos aquí en España. Hablamos solo de 4 o 5 griegos. Pero muchos filósofos de todos los tiempos y de muchas religiones del mundo, muchas religiones primitivas, aunque te sorprenda, se acercan muchísimo a Dios, ¿eh? Y muchos tienen pensamientos y tienen palabras y tienen principios que son del cristianismo. Y a veces nosotros decimos, no puede ser. Se acercaron mucho. Lea algunos filósofos, algunas religiones del pasado, algunas religiones aún anteriores al judaísmo, que aparecían en los caldeos. Y tú dices, madre mía, si esto parece que fuera Moisés de quien se está hablando. No se está hablando de Moisés, se está hablando de otros tipos de aquel tiempo. Muchos se acercaron, descubrieron algunas cosas, pero eso no quiere decir que conocieron a Dios. Se acercaron y descubrieron. Si lees a algunos filósofos griegos, te va a sorprender que están hablando de principios como los que están en la Biblia. Y tú dices, pero entonces se parece muchísimo al cristianismo. Sí, se parece, pero no es. Porque es como quien mira una casa de familia desde la ventana y habla de lo que sucede dentro de la casa, pero desde la ventana, y describe las personas que viven dentro de la casa, pero mirando por la ventana. Muy diferente es nacer y crecer dentro de la casa. El problema es que muchos cristianos hacen lo mismo. Hablan de Dios como quien mira desde la ventana. Hay mucha gente que habla de nuestra iglesia mirando desde afuera y nos critican, ¿eh? Por eso yo les invito a todos ellos que vengan aquí y conozcan a Dios y nos conozcan a nosotros también. Y si van a hablar, hablen desde adentro, no hablen desde afuera. Porque pasa una paloma y te hace sus cosas en la cabeza y ya vas a hablar de lo que te hizo la paloma y no es culpa nuestra, ¿eh? Y nos va a llenar de las cositas de la paloma nosotros. No tenemos nada que ver con eso. Pero a veces la gente habla de Dios de la misma manera. ¿Lo entiendes a esto? Muchos filósofos se acercaron a Dios, pero como quien se acerca a una familia mirando todos los días por la ventana, como la señora del visillo. Miramos desde la ventana. ¿Qué sucede dentro de la casa? Ven a vivir en la casa. Conoce al Padre. Conoce al Padre. Te lo vuelvo a decir, muchos filósofos se acercaron, pero es muy diferente vivir. Salmo 91. Dice el versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, literalmente en hebreo dice, en el secreto del Altísimo. En el secreto. La Biblia dice que hoy quien está sentado a la diestra del Padre es Jesús.
Y Él nos está representando a todos en el cielo y con Él estamos todos nosotros sentados allí en el cielo. Este texto dice el que habita el abrigo, pero no mires por la ventana. Habita en la casa. Métete bajo la sombra del techo de la casa. Haz de la presencia de Dios tu habitación, tu lugar de refugio, tu lugar diario. Es aquí donde como y duermo, donde vivo. Esta es mi casa. Le dijeron los primeros discípulos a Jesús, ¿dónde moras? Jesús le dijo, ven y ve, pasa conmigo esta noche. Come conmigo, duerme en la misma habitación donde yo voy a dormir. Charlemos hasta que nos vence el sueño. Y despertémonos juntos y charlemos de mañana. Y yo te preguntaré, ¿tú te acuerdas lo que dije anoche o te habías quedado dormido? Habita conmigo, habita en mi casa. Habita en mi casa. El que habita el abrigo del Altísimo. El versículo 9 dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y entonces dice, me invocará y yo le responderé. Y con él estaré yo en la angustia. Gloria a Dios. ¿Cuándo viene esto? ¿Cuándo viene el que Dios te responde cuando le clames? Cuando estás en la casa. Tú me preguntarás y yo te responderé. Esto no es cuestión de religiones, hermano. No es cuestión de que tengo más vida porque grito mucho en un culto. Que me da lo mismo a mí eso. Yo he conocido personas mudas que tenían más vida espiritual que muchos pentecostales. Y soy pentecostal, no critico al pentecostal. Pero ellos no podían hablar. Sin embargo, tenían una oración, hermano, que partía la tierra. Solo en silencio. Porque es una cuestión de corazón. Porque es a veces simplemente hacer nuestra vida una fusión, una comunión tan profunda con Dios, que al fin y al cabo vivimos en el mismo lugar y bajo la misma circunstancia. Gloria a Dios. ¿Me ayudas, Carito, porfa? Por eso me invocará y yo le responderé y con él estaré yo en la angustia. Moisés en el tabernáculo entendió esto. La Biblia dice que cada mañana Moisés iba al tabernáculo. Josué iba detrás de él siempre. Lo dice la Biblia. ¿Qué hacía Josué debajo de las palmeras cerca de Jericó? Mirando, pensando. Miren, hermanos, yo no sé cuántos de aquí se les fue el sueño alguna noche tratando de encontrarle la solución a algo. ¿Sabéis? Yo en un momento me bloqueé con esto. Y me sentí tan mal. Y dije, Señor, me da miedo haber movido a todo el pueblo hasta aquí. Y ahora, ¿cómo salimos de esta? ¿Cómo salimos de esta? Y yo creo que Josué estaba en esa situación. Y salió de noche a caminar, dice, por la luna, debajo de las palmeras cerca de Jericó. Y se le aparece el ángel de Jehová. Porque estoy seguro, hermano, que Josué no solamente salió a caminar, salió a orar. Y Josué lo aprendió de alguien, de Moisés. Y Moisés sabía que el tabernáculo era su lugar de encuentro. La Biblia le llama al tabernáculo en el desierto, tabernáculo del encuentro. Nosotros lo leímos en Reina Valera como tabernáculo de reunión. Literalmente es lugar de encuentro, la tienda del encuentro, la tienda donde vas a encontrarte con Dios. ¿Con quién piensas que te vas a encontrar cuando vuelvas a casa? ¿Con un familiar? ¿Con tus hijos? ¿Con tu familia? Yo he vivido muchos años solo. ¿Con quién me encontraba yo cuando volví a casa? Alguien me dio un consejo precioso. Me dijo, Dani, aprovecha estos tiempos de soledad para cultivar una amistad y una relación con Dios que luego te va a costar mantener cuando tengas familia. Lo aprendí. Y aprendí que la soledad no era soledad, eran mis tiempos privados con mi Dios. Y yo volví a casa. Creo que fue Cho o Watchman Nee, bueno, un oriental era, no recuerdo quién, que dijo, en mis tiempos de pobreza, mi pobre habitación se transformaba en un palacio porque siempre estaba el Rey de Reyes ahí. Y él decía, yo tenía un encuentro con él cada día. Necesitamos buscar estos lugares, habitar donde Él habita, que Él nos hable. No vivir la vida solo con nuestro razonamiento. Esto es estresante, hermanos. Esto es estresante. Lili me decía el otro día, ¿cómo te relajaste cuando el ingeniero se hizo cargo de la dirección técnica de la obra? Por supuesto, porque en ese momento lo estaba haciendo solo yo.
y tenía un peso de responsabilidad tan grande. El Salmo 63 cuenta que David hacía lo mismo. David dice, versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Hay un lugar donde yo habito con Él. Amén. Por eso el versículo 6 decía, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Salmo 84:2, mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhelo el lugar de encuentro con Dios. Amén. Pero muchas veces no es un lugar físico, no es un ambiente externo, sino un ambiente o condición interna en el alma. No es un lugar físico a veces. A mí Dios me habló en los momentos o las palabras más trascendentales en un autobús. Dios me habló allí. Y en ese lugar yo sé que había ángeles. Y sé que Dios estaba allí. Ángeles que hasta el día de hoy yo sé que me siguen acompañando. Y que si pudiéramos ver, los ángeles están aquí. Yo sé que esos ángeles estuvieron siempre conmigo. Fue en un autobús. El lugar de comunión con Dios, donde Dios te hable, el lugar propicio para que Dios te hable, a veces no es un lugar físico. Ni siquiera es un tiempo determinado. A veces simplemente es nuestro corazón. Es una actitud del corazón. Donde en cualquier lugar, en cualquier momento, Dios puede hablarte. Y tú te das cuenta, Dios me habló. Hay un hombre que partió con el Señor hace muchos años, que para Lili y para mí fue una gran referencia. Fue el esposo de Zulma de Lorenzo, Samuel de Lorenzo. Un hombre de Dios con todas las letras. Tipo precioso. Todos sus hijos están sirviendo al Señor. Todos sus hijos. Uno de ellos hace un tiempo atrás me decía, ¿sabes qué? A veces yo iba en el coche con mi padre. Mi hermano iba conduciendo y mi padre iba tirado así para atrás, con los ojos medio cerrados, como mirando por la ventanilla, pensando. Y empezaba a orar y decía, sí, papá, sí, sí. Estas palabras me decía este chico. Y me decía, y él decía, sí, papá, sí. Y a veces ellos no entendían bien, le decía, ¿qué has dicho, papá? No, estoy hablando con mi padre. Y este hombre le decía, es que Dios me está diciendo algo. Él iba viajando con sus hijos, uno conduciendo, el otro sentado detrás, y él me decía, y Dios le hablaba. A veces no se trata, hermanos, de un lugar físico, de un espacio solamente, de un ambiente en tu alma, propicio para que Dios te pueda hablar. La palabra de Dios hace milagros. Tú no vas a abrir los mares a menos que Dios lo diga. Por eso necesitas escucharlo esto. Extiende tu vara sobre el mar. Entonces sí la vamos a extender. Primero de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Un desastre, Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había palabra. ¿Era que Dios no hablaba? Sí, pero ellos no escuchaban. El sumo sacerdote Elí ni se enteraba. Sus hijos tenían relaciones con las mujeres en el templo de Jehová, o en el tabernáculo en aquel tiempo. Extorsionaban al pueblo, se quedaban con el dinero y la comida del pueblo en nombre de Dios. No había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, qué pena, porque esa lámpara no debía apagarse, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. El versículo 10, después que le habla 3 veces Dios a Samuel, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y allí comienza una comunión de un Dios que habla con un hombre que escucha, que duraría toda la vida. Samuel, el gran profeta, el que hablaba en nombre de Dios, en que a quien hasta los filisteos le tenían miedo. Porque si Samuel hablaba, ellos no iban a vencer, porque era Dios quien había hablado. ¿Y cómo comienza esto? Con un muchacho pequeñito, un niño tal vez de 6 o 7 añitos, que está durmiendo
solito, porque su mamá lo llevó al templo. Papá y mamá no están allí. Es un hombre pequeñito. Es un hombre pequeñito que aprende uno de los secretos más hermosos. Que aun cuando te vayas a dormir, Dios sigue hablando al alma del hombre. Dios sigue hablando a tu alma. Por eso creo en que Dios nos habla en sueños. Y Dios me habla en sueños a mí. Y aunque alguno piense que estoy loco, que siga pensando eso, que yo lo sigo disfrutando. Pero ¿sabéis las veces que Dios me habló en sueño? Dios me habló en sueño. Un día tuve un sueño con un hombre. Y lo veía vestido de una manera que llegaba a la iglesia y me decía, necesito hablar contigo. Y me contaba un problema. Y yo en el sueño le respondía al problema y él me decía, gracias. Y se iba. Al otro día aparece ese hombre vestido de esa manera y me dice, ¿puedo hablar contigo? Le dije, sí. Y me empieza a contar el mismo problema. Y como yo en el sueño ya lo sabía, pues le conté lo que había soñado. Y esa fue la palabra de Dios que él necesitaba. Cualquiera que me esté escuchando puede pensar, este tío está loco. Bueno, pero al otro le hizo mucho bien y lo bendijo. Claro, un día tenía un examen importantísimo. Había estudiado y tenía un culto de mujeres, un retiro de mujeres, sí, en un culto. Y le pidieron si ella podía tocar. Ella se fue, estudió como pudo. Y se dio cuenta que no le alcanzó a estudiar el temario, pero dijo, Señor, si me han pedido que ministre, yo voy. Cuando volvió, oró, dijo, Señor, ayúdame mañana. Y por la noche, soñaste, ¿verdad? El tema que iba a caer. Se levantó a la mañana y lo tenía aquí el tema, ¿no? Lo estudió. ¿Cuál era el tema? Lo estudió. Y fue ese el tema que cayó y aprobó con una nota altísima. Porque Dios sigue hablando por las noches. Dios sigue hablando por las noches. No solamente pensemos en la noche como el lugar donde descansa nuestro cuerpo, a descansar el alma, que Dios te hable por las noches. Necesitamos volver a oír a Dios, mi hermano. Y María y José. Tengo tanto para contarte de esto. Ya se hace tarde, tenemos que comer lo que hemos... Si no, se va a ir todo el mundo, no vamos a vender nada, ¿no? Así que tranquilo. No, esto lo hago para que no tengáis tiempo de cocinar. Que tu marido te diga, haga cocinar ahora, venga, cómprale esto allá arriba, ¿vale? Sigamos a estirar un poquito más y llega tarde. Y orar por el Granada que ganemos esta tarde, ¿vale? Pero, y María y José. María en sus quehaceres. Y aparece el ángel y le dice una verdadera locura. Sé que estás prometida, sé que eres virgen, pero va a tener un niño, ¿eh? Y no será de José. ¿Y ella qué dice? Te reprendo, Satanás, esto es una locura. Aquí está la sierva del Señor, se haga conmigo conforme se ha dicho. Y José dice, esto es una locura, yo la quiero mucho, no la voy a avergonzar, pero esto es una locura. Me ha engañado, me mintió, me voy. Y antes de irse, se va a dormir. Y el mismo ángel, que a veces aparece en sueños y a veces en la realidad, porque apareció en sueños esta vez, que era Gabriel, el ángel que Dios ha puesto para su pueblo. Y va y le dice, no tengas miedo, José, porque el niño que ella lleva en su vientre es del Espíritu de Dios. Él es el Altísimo, Él será el Salvador del mundo. Cásate con ella. Y ahí comienza una historia maravillosa que ha cambiado la eternidad de los seres humanos. Gente guiada por Dios. ¿Cuál fue el lugar de encuentro? Su corazón. Uno durmiendo, el otro caminando. El que habita al abrigo del Altísimo. Me invocarás y yo te responderé. No mires por la ventana. No me cuentes lo que ves por la ventana. Ven a vivir, ven a dormir a casa. Métete en esa presencia maravillosa, en ese ambiente maravilloso. Y podríamos hablar de Pablo. Vamos a ir al norte de Asia Menor. Amén, preparemos todo, preparémonos para ir allí. Y de pronto se levanta la mañana y dice, anoche tuve una visión de un varón de Macedonia que vino y me dijo, no vayas para allá, cruza el mar y ven a predicarnos a Macedonia. Y cuando cruzan a Macedonia les pegan una paliza, hermano, que terminan encarcelados. Y tú podrías decirte con que Dios te lo dijo, ¿no? Sin embargo, nadie dijo nada porque sabían que Pablo era un hombre guiado por el Espíritu Santo, porque Dios le hablaba. El apóstol Pablo escribió y dijo, a mí nadie me enseñó nada, dijo Pablo. Fui a Jerusalén y aquellos que eran discípulos de renombre nada me dijeron. Es más, me quitaron de en medio, dijo Pablo, se las tenía guardaditas. Pero yo me fui al desierto
y Él mismo vino a hablar conmigo y me reveló todo el evangelio. Y yo lo primero que hice, dijo Pablo, fue ir y exponerlo delante de ellos para ver si lo que yo dije que Jesús me había dicho en el desierto era lo mismo que ellos habían aprendido con Él cuando vivían con Él. Y me dijeron que sí, que todo lo que Él me dijo en el desierto era exactamente lo mismo que ellos aprendieron con Jesús cuando vivían con Él. Y me dieron la mano en señal de decirme, ve y predica, porque es como que tú hubieras vivido con nosotros cuando Jesús estaba. Dios le habló. Y podría hablar así de tanta gente. Por eso necesitamos escuchar a Dios, hacer majanos, saber dónde nos habló el Señor. Nunca te olvides de esto. Recuerda los lugares, los momentos que Dios te habló y vuelve a ellos, porque volver a ellos es volver a la promesa y volver al camino correcto y al sentido claro de tu vida. Oír su voz, conocer su voluntad, que nos guíe en el camino correcto, que nos hable a cada paso, que nos ilumine el alma y el entendimiento para que la Biblia sea la voz de Dios en muchos momentos de la vida. ¿Tú te das cuenta de lo que estás leyendo? ¿Quién escribió eso? ¿Un profeta? ¿Quién lo inspiró? Dios mismo. El mismo Dios a través de su Espíritu Santo que está contigo cuando la leas. Estás leyéndolo de primera mano. De primera mano. Tú puedes decirle en oración, oh Dios amado, tú inspiraste a este hombre a escribir esto. Él murió hace siglos, pero tú permaneces. Tú, Señor, que le inspiraste a él, cuéntame lo que le quisiste decir cuando él escribió esto. Háblame a mi corazón y aplícalo a mi vida. Y vas a ver cómo tu pensamiento va a comenzar a correr y correr y correr y correr por ese camino maravilloso que es la palabra. Y entenderás cosas. Y sacarás conclusión y te darás cuenta que lo puedes aplicar a tus hijos, a tu familia. No hay nada más hermoso que esto. Y nunca te olvides que la palabra de Dios es para vida, no para muerte. Amén. Generemos cada día ambientes propicios, ya sean externos o en lo más profundo del corazón. Amén. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Tú eres nuestra esperanza. Tú lo eres todo, Señor, para nosotros. Hoy venimos ante ti, Señor, con un anhelo en el alma. Necesitamos siempre oír tu voz, escuchar tu palabra. Yo te ruego por tu pueblo en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos hable al corazón, que tu Espíritu Santo nos hable al alma. Necesitamos oír tu voz. Hoy, Señor, te decimos que queremos generar ese ambiente propicio para que tú nos hables. Haz de mi corazón el ambiente propicio para oír tu voz. Limpia mis oídos, limpia mi corazón, limpia mi mente. Enséñame a escuchar tu voz. Yo quiero escucharte, Señor. Quiero oírte todos los días de mi vida. Hay tanta ansiedad alrededor, tantos miedos, tantas enfermedades que están surgiendo. Parece que cada vez es más común las enfermedades graves, Señor, y nos atemoriza. Pero tú nos hablaste tantas veces. Tú le hablaste a aquellas matriarcas que eran estériles y le dijiste que iban a tener hijos y que de ellas nacerían naciones enteras. Sufrimos, Señor, con enfermedades, con la economía, con discusiones, con problemas. Por eso necesitamos volver a tu palabra, volver a oír tu voz en este lugar. Haz de mi corazón el lugar propicio. Quiero ser, Señor, como lo fue David, Moisés, que buscaban ahí en el tabernáculo tu palabra, que su alma anhelaba ese lugar propicio. Tantas religiones y filósofos se acercaron a ti, hablaron cosas, principios como tú hablaste, pero nunca te conocieron. Concluyeron, sacaron conclusiones en la mente, pero nunca fue tu voz, tu palabra, tu dirección, tu claridad. Señor, yo no quiero mirar por la ventana, quiero morar en el secreto del Altísimo. Quiero oír tu voz en lo más secreto de mi alma. Como María, como José, aún en sueños como Samuel, aún en niños pequeños. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Haz que este principio se transmita a nuestros hijos, a nuestra familia. Que ellos se críen en ambientes donde lo más importante es oír tu voz, es escuchar tu palabra, es ser guiados por ti. Yo bendigo a tu pueblo en esta mañana y te ruego, Señor, que tu palabra fluya en este lugar. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Enséñanos con humildad a ver
que así como nos hablas a nosotros, también le hablas a otras personas. Y que si tú les hablas es porque los amas como nos amas a nosotros. Quita de nosotros toda mala actitud, toda actitud de indiferencia, de falta de respeto, aún de quitarle el saludo, la mirada a otra persona sin saber si esa persona habla contigo. Perdónanos, Señor, por nuestras actitudes de orgullo, y no permitas que nos olvidemos de las palabras que tú nos diste. Que tu Santo Espíritu en esta mañana recuerde una vez más esos momentos y esos lugares donde tú nos hablaste, aunque hayan pasado muchos años, como Jacob, 21 años, y tú le hablaste, 70 años al pueblo de Israel, y Señor, y tú los trajiste de nuevo a Jerusalén, porque tú habías hablado. Despierta el corazón de hombres y mujeres como lo fue Ciro para tu pueblo y lo serán para mis hermanos. Aun si aquellos que tienen que tratar un tema de ellos, sea de salud, de economía, de trámite, está trabando el plan de Dios. Señor amado, así como quitaste a Nabucodonosor y a sus descendientes y levantaste a Ciro, te ruego que quites todo aquello que está trabando, entorpeciendo el plan tuyo para cumplir con tu palabra, y pongas a aquellas gentes que serán canal para que tu palabra se cumpla. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén.